tardes a todos y todas. Soy Claudia López, jueza de familia del Centro Judicial de la capital de la provincia de Tucumán y profesora adjunta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNT. Hoy vamos a reflexionar sobre la perspectiva de género en el derecho mientras cumplimos con el aislamiento por la pandemia del COVID-19. Se ha repetido hasta el cansancio que esta crisis nos tiene que servir para reflexionar y emerger como sociedad resiliente, más solidaria, más fuerte, mejor. Yo coincido con esta reflexión y creo que es especialmente urgente que aceleremos los tiempos de esta revolución por la equidad de género que se encuentra ya en marcha, porque en la medida en que las mujeres seamos dueñas de nuestras vidas y de nuestros destinos para vivirlos en una sociedad igualitaria, sin jerarquías, sin discriminaciones, la violencia de género pasará a ser un dato penal aislado y dejará de ser una situación de sometimiento estructural. Para comenzar, quiero aclarar que la perspectiva de género es transversal a todas las disciplinas. Desde tiempo inmemorial, las humanidades, las ciencias, las artes fueron hechas por y para hombres. La existencia de algún nombre femenino destacándose dificultosamente en la marea de hombres no altera esta conclusión. La historia de los acontecimientos públicos que conocemos fue protagonizada por hombres y relatada su crónica también por hombres. Recién en el siglo XIX, los primeros albores y ya amaneciendo con fuerza en el siglo XX, comenzaron a sumarse cada vez con más vigor las miradas y las voces de las mujeres. Es por eso que la perspectiva de género es transversal a todas las disciplinas. Cada una de ellas, y también el derecho, tienen que hacer su propio esfuerzo de deconstrucción, de mirar hacia el origen de la construcción de cada concepto y de cada instituto para volver a reformularlo, incluyendo las miradas, las vivencias y las necesidades de las mujeres. Esta es una tarea compleja y necesaria, que implica cuestionar y poner bajo sospecha todos los conceptos elaborados, en este caso por la ciencia jurídica, desandar los razonamientos que los construyeron para volver a significarlos y construirlos incorporando las voces, las miradas, las realidades femeninas. Esto es el método deconstructivo, una herramienta fundamental sin la cual resulta imposible aplicar la perspectiva de género. Aplicar el derecho con perspectiva de género no es una opción, es una obligación que surge de los tratados internacionales de derechos humanos, en especial de la CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer. ¿Qué es lo que dice la CEDAW? Uno de los artículos principales de la CEDAW, el artículo 5, dice, y lo leo, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para a. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. El punto B es importantísimo para el Foro de Familia porque dice que el Estado deberá garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos. Esta es para mí la norma más ambiciosa de todas las que conozco. Observen que ordena el cambio de los patrones socioculturales y de conducta basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Obviamente se refiere al prejuicio sobre la inferioridad de la mujer, porque nadie nunca creyó que los hombres sean inferiores. ¿Cuál es el desafío que plantea esta norma? Significa tomar conciencia de que la sociedad es diversa, obliga a sacar de la invisibilidad a las mujeres, permite mirar la diversidad de los cuerpos y la diversidad de los proyectos de vida, sobre todo las dificultades específicas que tienen las mujeres en el acceso al ejercicio pleno de los derechos y a la justicia. El género de las personas impacta en sus posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos y a la justicia. ¿Qué es el género? Marta Lamas dice que es un conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales
que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es propio de las mujeres, o sea, lo femenino, y lo que es propio de los varones, o sea, lo masculino. El género es entonces una construcción cultural. Las teorías feministas marcaron la diferencia entre sexo y género para destacar que el sexo tiene que ver con las características genitales, hormonales, cromosómicas, mientras que el género es una construcción cultural. Esto es un esfuerzo para rebatir las doctrinas deterministas biológicas que a partir de datos biológicos como la gestación y el amamantamiento de las mujeres habían recluido a las mujeres al espacio privado y las habían excluido del espacio público. En su definición de género, Lourdes Bañería agrega un nuevo elemento. Dice que es un proceso de construcción cultural de lo femenino y lo masculino que se desarrolla en diferentes ámbitos: el Estado, la escuela, el derecho, los medios de comunicación, la familia. Este proceso implica también la jerarquización de estos rasgos y actividades de tal modo que los que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor. Como ven, no se niegan las diferencias nos enriquecen. Ahora, cuando sobre la diferencia se construye una jerarquía, estamos violando el principio de igualdad y estamos perdiendo la democracia. ¿Por qué es tan importante la perspectiva de género? Porque las mujeres hacemos frente a muchas dificultades para obtener el acceso a la justicia como resultado de los estereotipos de género, la estigmatización, las normas culturales dañinas y patriarcales y la violencia basada en el género que nos afectan particularmente. Estas dificultades pueden provenir de la existencia de normas androcéntricas, es decir, normas hechas por y para su aplicación al universo masculino, olvidando que el 50% de la población está integrada por mujeres. Y estas dificultades también pueden provenir por la aplicación androcéntrica de normas que están diseñadas de manera neutra. Vamos al primer caso. El diseño, normas diseñadas en forma androcéntrica. Para dar un ejemplo, aún hoy la emoción violenta es un atenuante y la premeditación es un agravante. Estas figuras están construidas con el preconcepto de que en todos los combates físicos los contendientes tienen fuerzas equivalentes, o sea, quien diseñó esta norma, los varones, tuvieron en mente varones luchando. Esta norma no contempla la diferencia de fuerza física que existe entre hombres y mujeres. Los más débiles no pueden darse el lujo de reaccionar con emoción violenta. Los débiles meditan sus ataques y sus defensas. Por muy enojado que esté, nadie pierde los estribos con el vecino que mide 2 metros y es boxeador. Esto es atávico. Esto llevó a que en los casos de homicidios de hombres a mujeres, la mayoría de las sentencias se dictaran con atenuantes y en los casos de homicidios de mujeres a hombres, la mayoría de las sentencias se dictaran con agravantes. Hoy esto se está cuestionando en los ámbitos del derecho penal y hoy se construyó desde la doctrina y la jurisprudencia la figura de la legítima defensa diferida como una construcción que incluye en su ecuación las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Acabamos de ver las dificultades que surgen de las normas que tienen diseño androcéntrico. Ahora veremos las dificultades que pueden provenir también de la aplicación androcéntrica de las normas y aquí entramos en el terreno del Poder Judicial. Por ejemplo, si quien interpreta y aplica la norma tiene una mirada estereotipada sobre los roles de género, considera, por ejemplo, que la crianza de los hijos es exclusivo mayoritariamente responsabilidad de la madre, o que el hombre mande en la familia, esto obviamente se trasladará a las consecuencias más gravosas que impondrá a las mujeres en sus sentencias. ¿Qué significa entonces dictar sentencias con perspectiva de género? En primer lugar, implica hacerse la pregunta sobre la mujer. Implica sacar de la invisibilidad, visualizar a la mujer, no pensar que la sociedad es homogénea. La sociedad es heterogénea y eso está muy bien porque las diferencias nos enriquecen.
Esto permite mirar la diversidad de los géneros preguntándose sobre la necesidad de la adecuación de las resoluciones y del entorno en el que se desenvuelven las personas para permitir el desarrollo de sus proyectos de vida, que lógicamente muchas veces son diferentes. Las vivencias de los hombres no suelen ser iguales a las vivencias de las mujeres en una sociedad como Tucumán, en que todavía hay una fuerte impronta patriarcal. En segundo lugar, dictar sentencias con perspectiva de género significa aplicar el principio de la igualdad consagrado en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Aplicar la obligación del Estado de asegurar que las mujeres disfruten de una igualdad sustantiva, de una igualdad de hecho, no solo de derecho, con los hombres en todas las esferas de la ley. En tercer lugar, significa estar alerta y detectar cuando un trato diferenciado es ilegítimo y cuando el trato diferenciado es necesario. Es ilegítimo cuando resta derechos, pero es necesario cuando ante situaciones de desigualdad estructural precisamos construir puentes y bases que permitan acelerar los tiempos históricos para llegar a la igualdad de hecho. Esto permite visibilizar la asignación social de diferentes roles y tareas en virtud al sexo, género, identidad de género y preferencias sexuales. Permite revelar las diferencias de oportunidades y derechos que se siguen de esta asignación social diferenciada de roles. Permite poner en evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias. Identifica las vinculaciones entre cuestiones de género, raza, religión, edad, condición social. Dictar sentencias con perspectiva de género también significa tener en cuenta y preguntarse por el impacto diferenciado de las sentencias, leyes, políticas públicas basadas en esta asignación de roles y de poder. Es importante saber que para el derecho un estereotipo es problemático cuando niega un derecho o beneficio, cuando impone una carga o cuando margina a la persona o vulnera su dignidad. El derecho es dinámico. El discurso jurídico construye subjetividades. La justicia tiene una voz de autoridad. El derecho puede ser una herramienta para la transformación social y el Poder Judicial tiene la responsabilidad de administrar justicia, evitando la incorporación y el fortalecimiento de estereotipos violatorios del principio de igualdad en sus decisiones judiciales. Así como durante siglos el derecho ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres, hoy el derecho tiene la convocatoria histórica de ser un elemento emancipador.